Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Buenos días a cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo. Qué bueno que Dios nos ha dado esta cita para que juntos estudiemos estas lecciones que vamos a hacer esta mañana. Antes de continuar, quiero invitarle ahí a usted donde esté a que se una conmigo para tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, que tu morada es en los cielos. Esta mañana venimos ante ti, con un corazón humilde, a pedirte que nos guíes en este estudio. Que permitas que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros y que Él sea nuestro Maestro principal. Pedimos, Padre Celestial, que retires cualquier cosa que estorbe este estudio para que nos podamos enfocar en ti y lo que tú quieras enseñarnos esta mañana. Dirige este estudio, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya se dieron y estas lecciones pues tienen como en Deuteronomio. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar el preámbulo de Deuteronomio para dar entrada directamente al libro de Deuteronomio. Y pues esta semana estamos entrando ya de lleno a el libro de Deuteronomio y el autor decidió darle el título La lección de Moisés. Es muy importante que sepamos por qué el autor le puso ese nombre, ese título, a toda la lección de la semana. Y es muy acertado porque eso refiere pues a lo que Moisés hizo. Moisés, si usted no lo sabía antes, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos, el Pentateuco o el Torah, la Torah. Y pues los primeros 5 de la libro de la Biblia pues incluyen el libro de Génesis. Y aunque el libro de Génesis no menciona a Moisés, pues sabemos de que Moisés estaba muy enterado y muy al tanto de todo lo que existía en ese libro, pues porque Dios lo inspiró para que él lo escribiera. Y pues en el libro de Génesis nosotros encontramos la historia de la creación, la historia de la caída, la promesa de la redención que Dios nos dio por medio de Abraham, el diluvio y pues el evangelio en sí, porque el evangelio es las buenas nuevas o esa bendición, esa promesa que Dios dio por medio de Abraham, como estudiamos la semana pasada. Entonces, para entender un poquito más a lo que se refiere el autor, necesitamos ir a la lectura de este día. Estamos estudiando la lección del domingo 3 de octubre, y en el domingo la lección principal, la lectura principal se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32, y los
versículos del 29 al 32. Y dice de la siguiente manera: Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al siguiente día Moisés dijo al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando vemos con detalle estos versos, podemos darnos cuenta de que si leemos un poquito antes de esto, nos damos cuenta de lo que había ocurrido en este momento. El día anterior, Moisés había bajado del monte después de estar con Dios. Él había recibido en las 2 tablas los 10 mandamientos. Y para su sorpresa, él encuentra a este pueblo adorando a un becerro de oro que habían construido. Entonces, la ira de Moisés se elevó tanto que él básicamente derritió ese animal, esa estatua que habían hecho, y la diluyó en agua, e hizo que todo el pueblo que estaba ahí presente tomara esa agua. Y a raíz de eso, pues es como empieza diciendo en el versículo 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, basado en eso, Moisés ahora, pues él tomó la decisión de ir con Dios y les recalcó a ellos antes de subir con Dios de que ellos habían cometido un pecado muy grande. Sin embargo, él iba a interceder por ellos. Él fue a rogarle a Dios para que perdonara este pecado tan grande que habían hecho el pueblo de Israel. Y de la manera que Moisés intercedió por el pueblo, fue tan notable de que él se incluyó como culpable de esto que había hecho el pueblo. Él le dijo a Dios que si él no perdonaba a este pueblo, que entonces pues también lo matara a él. Entonces aquí nos damos cuenta de que aunque Moisés no tenía nada que ver con eso, él estaba dispuesto a cargar por el pecado de este pueblo. Y fue exactamente lo mismo que Cristo iba a venir a hacer en un tiempo futuro. En 1 de Pedro 2:24 encontramos el siguiente texto que habla de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nosotros vemos aquí cómo Moisés simbólicamente está siendo un tipo de Jesús al pueblo de Israel. Así como Jesús fue un intercesor y sigue siendo un intercesor para la humanidad, Moisés fue un intercesor por el pueblo de Israel. Y Dios aceptó esa intercesión de Moisés y pues con más razón lo de Jesucristo. El autor de esta lección termina en el último párrafo diciendo lo siguiente: mientras tanto, lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés
en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros. Y nos da la cita en Hebreos 7:25. Porque en Hebreos 7:25 el apóstol Pablo recalca lo que Cristo hizo por nosotros. Y miren, aquí lo tengo y lo voy a leer para que ustedes entiendan lo que quiero decir con eso. El apóstol Pablo hablando con respecto a Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí nos damos cuenta de que Jesucristo, él no solamente murió en la cruz del Calvario, él resucitó y hoy está vivo. Y por eso podemos tener la seguridad plena de que él intercede por nosotros y todo aquel que por él se acerca a Dios tiene garantizada la salvación, porque Dios perdona el pecado de todo aquel que acepta a Jesús como su intercesor, como su salvador, como su redentor. Así es que eso es un mensaje que nosotros debemos de llevar a todo el mundo que no conoce a Dios. Porque si hay arrepentimiento genuino de todo corazón, si nos humillamos ante Dios, Él intercede para que Dios nos perdone. Bueno, esto fue la lección del día 3 de octubre, el día domingo. Ahora vamos a ir al siguiente día, que es el día lunes. Y el día lunes tiene como título Profecía Cumplida. ¿Por qué le da ese título a este autor? Porque nosotros aquí nos damos cuenta de que con Moisés se está cumpliendo una profecía que Dios le dio en el libro de Génesis a Abraham. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, porque si nosotros tenemos la certeza de que esta profecía se cumplió, entonces la posibilidad de que las profecías que todavía no se cumplen se van a cumplir. Ahora, ¿a qué profecía me estoy refiriendo acá? Bueno, pues vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al 6. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aquí está lo que vamos a recalcar más. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Ahora, regresando 40 años atrás, nos encontramos con la historia de que 12 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida. Esta tierra que nuevamente están enfrente de ella, a punto de cruzar el Jordán para conquistar. Entonces, Moisés les está recordando lo que pasó hace 40 años. Hace 40 años, ellos se rebelaron porque escucharon a 10 espías de los 12 que fueron enviados. 2 de ellos dijeron que aunque habían gigantes, esa tierra era una tierra muy próspera
y que Dios estaría con ellos y la iban a conquistar. Los otros 10 estaban de acuerdo de que habían gigantes y que era una tierra próspera, pero ellos dijeron que no podían conquistar, no le creyeron a Dios. Entonces, a raíz de eso, el pueblo se incitó junto con los 10 que no creyeron la promesa de Dios, al grado de que cuando Caleb y Josué insistían de que debían de ir a conquistar esa tierra porque Dios estaba con ellos, el pueblo junto con esos 10 espías se juntaron y se enojaron de tal manera que ellos estaban a punto de apedrear a Caleb, a Josué y a Moisés y Aarón, porque Moisés y Aarón estaban de acuerdo con Caleb y con Josué. Sin embargo, Dios tuvo que intervenir esa vez y esta vez Dios otra vez perdonó al pueblo de morir al instante. Sin embargo, les dio un castigo de que no iba a entrar ninguna persona, ningún israelita, hombre o mujer de 20 años hacia arriba. La profecía era de que iban a pasar 40 años para que todos esos mayores de 20 años murieran. Y ese periodo iba a ser de 40 años. Los únicos que no iban a morir eran Josué y Caleb. Entonces, en Deuteronomio 13 específicamente, cuando se mencionan esos 40 años, a eso se está refiriendo Moisés. Esa profecía que Dios les había hecho se estaba cumpliendo. Pero recordemos que esta no es la única profecía que se cumplió. Antes de eso, en Génesis 12, nosotros nos damos cuenta de que Dios le promete a Abraham una descendencia tan grande como las estrellas. Y en ese entonces Abraham no tenía hijo. Sin embargo, Dios no solamente le dijo que le iba a dar una descendencia grandísima en número, así como las estrellas, sino que también le dijo que en un tiempo futuro iban a estar por esclavos, como esclavos, por 400 años. Y al inicio del Éxodo nosotros nos damos cuenta de que esos 400 años se habían cumplido. Para ser exactos, eran 430 años. Y entonces vimos cómo esa profecía se cumplió al pie de la letra. La profecía de los 40 años que iban a estar en el desierto por la desobediencia se acaban de cumplir aquí justo antes de entrar a la tierra de Canaán. Ahora, más adelante en la historia, nosotros nos damos cuenta de que encontramos el libro de Daniel, que tiene profecías para el tiempo futuro, para el tiempo del fin. Esas profecías encajan muy bien y tienen una concurrencia similar a la de Apocalipsis. Y en el libro de Daniel, tanto en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, encontramos profecías de tiempos. Y todas esas profecías de tiempo, al estudiar la historia, las podemos ver que se han ido cumpliendo una tras otra, al pie de la letra, así como Dios lo dijo. Ahora, en Apocalipsis 10 menciona de que las profecías de tiempo ya no existirán. La última que se cumplió fue la de los 2300 años en el libro de Daniel y se cumplió en el año 1844. Después de esa profecía de tiempo, ya no habrá profecía de tiempo, porque Dios es muy claro en su palabra y Jesucristo mismo dijo que el día y la hora de su venida no la sabía nadie, ni siquiera los ángeles. Así es que las profecías que faltan por cumplirse, hermanos, ya no están dependiendo del tiempo. Más bien, como el Señor dice en su palabra, el Señor está
siendo paciente con nosotros en su segunda venida, porque Él quiere que todos volvamos al arrepentimiento para que seamos salvos. Y esa la podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9. La parafraseé un poquito, pero el mensaje, la esencia es eso que acabo de decir. Así es que nosotros, al ver estas profecías que todavía no se cumplen, y al ver estas que se han cumplido al pie de la letra, tenemos que tener la certeza de que Dios cumple sus promesas. Y esas promesas que aún no se han cumplido, se van a cumplir conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Así es que nosotros tenemos esa decisión que tomar. ¿Le creeremos a Dios o no? Es mi oración de que le crea usted a Dios. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado seas por hoy, por siempre. Tú eres digno de adoración porque tú eres el único Dios que es un Dios lleno de amor. Un Dios que para salvar a la humanidad, para salvar al mundo pecador, para salvar al mundo caído, enviaste a tu Hijo, quien voluntariamente se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser sanados. Él cargó en sí nuestro pecado y tú aceptaste ese sacrificio que Él hizo al interceder por mí, al interceder por el hermano y amigo que está viendo y escuchando este mensaje, por toda la humanidad, Padre Celestial. Sin embargo, nosotros todavía tenemos que hacer una decisión. Y eso es aceptar este regalo o rechazarlo. Esperemos, Padre Celestial, que nosotros querramos aceptarlo. Yo personalmente, Padre Celestial, acepto ese regalo y pido que tú mores en mí y hagas cambios necesarios en mi vida. Espero que los que estén viendo y escuchando este mensaje hagan lo mismo. Padre Celestial, gracias. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido hermano, querido amigo, esto fue todo por hoy para las lecciones de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor le bendiga y los esperamos aquí para las próximas lecciones. Hasta pronto.